Bien, y ahora pues me voy con nuestro politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Cari. Siempre es un placer de nuevo estar contigo y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí, y sobre todo con esa gran audiencia que te escucha y te sintoniza. Bueno, indudablemente creo que habrás oído ya que al filo del mediodía, pues la dama de Melanco, Xiomara Cruz, que está aquí ingresada, ¿no?, en el Hospital Jackson, que vino en un estado depauperado completamente por esa negligencia médica, de la potencia médica para extranjeros que hay en Cuba, pues motivó que esta señora pues llegara en condiciones casi paupérrimas. Y me gustaría un comentario tuyo al respecto de esto. Incluso la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, en el día de ayer la visitó ahí en el hospital y dijo que Xiomara enfermó gravemente para ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. En ese momento Xiomara no estaba tan grave, pero bueno, ahora está. Dame un criterio tuyo sobre este desmán, uno más de esa tiranía castrista. Así es. Imagínate, Cari, ¿quién mejor que tú conoces lo implacable y lo inescrupuloso y lo bárbaro que ha sido este régimen y sigue siendo? Y el caso de Xiomara, pues, es un ejemplo más de esta continuidad. O sea, el régimen, tú lo escuchas, somos continuidad, efectivamente, son continuidad. La continuidad de la brutalidad, del terrorismo de Estado ejecutado, con pocos ejemplos comparativos. Definitivamente nuestro continente ya hay que colocarlo a la escala de otros bárbaros a nivel internacional. Cada vez que alguien te pueda decir o quiere promover la idea de que en Cuba están habiendo cambios, nada más que tiene que mirar, y no muy lejos hay que mirar ejemplos como el de Xiomara, como José Daniel Ferrer y como de tantos otros, no solo presos políticos, ciudadanos que son tratados como esclavos. Y este es el método de asegurar que la población se mantiene en línea, es la metodología del control social, y sin duda el caso de Xiomara, pues el gran responsable es el régimen castrocomunista de lo que le ocurra a ella. No, definitivamente nos recuerda mucho el caso de Laura Pollán, entró con un simple catarro y salió tristemente, bueno, para qué ni hablar de lo que ha ocurrido, el caso del propio Sosa Fortuny, que era un hombre que estaba muy enfermo y que no fueron capaces de ponerlo en libertad y murió en prisión. Y así sucesivamente, Julio, es una escala, es un rosario de muerte, de desolación, de miseria que atraviesa esa tiranía, mientras aquí, tanto aquí como allá, hay quienes pretenden lavarle el rostro a tanta infamia. Así es, y eso se entiende que la dictadura castrista pues esté intentando hacer eso. Eso es el único puente de la supervivencia para ellos, o sea, promover una amnesia generalizada, blanquear totalmente todos sus abultados crímenes de lesa humanidad y pretender de que pues el pueblo de Cuba no tiene por qué ser libre, no tiene por qué tener opciones para escoger y no tiene por qué ser tratado con respeto y dignidad. Pero eso no va a ocurrir, con el favor de Dios, Cari,
Y lo que sí es importante... Julio, ¿te puedo pedir un favor? Tengo que hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Y me gustaría que te quedaras para la segunda media hora, porque me interesa tu criterio, pero también conversar algo que está ocurriendo desde la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil. Me voy a una pausa. Regreso con el profesor Julio Schilling. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Tras la noticia me encuentro en línea telefónica con el profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. A todas estas, cuando estamos viendo, ¿no?, todos estos desmanes de la tiranía castrista, el flamante embajador cubano en Estados Unidos insinúa que podría cesar la cooperación en tráfico de drogas y de personas. Esto lo dijo José Ramón Cabañas, insinuó que la cooperación entre Estados Unidos y Cuba, como si se llevaran tan bien, pues como si ellos respetaran todas las leyes, como si ellos no fueran parte del problema, sino la solución, pues indudablemente podría la cooperación cesar o ayudar, ¿no?, a contener el tráfico de personas, drogas, como resultado del clima de hostilidad que hay en ambos países. Pues dice que es lamentable que no suceda. Esto lo dijo precisamente en un discurso con motivo del Día Nacional de Cuba, que fue celebrado en la embajada, donde acudieron los que siempre te digo, empresarios, miembros del movimiento de solidaridad y cubanos residentes en Washington. Tu lectura de esto, que indudablemente no sé si da risa o ganas de llorar. Bueno, eso mismo, yo te iba a responder, Cari, de no ser tan trágico el drama cubano, esto es para morirse de risa con estas declaraciones. O sea, aquí tienes un individuo, un oficial de la inteligencia de la dictadura cubana a cargo de el cuerpo diplomático, la verdad, en los Estados Unidos, diciendo, como si va a ser una gran pérdida para los Estados Unidos, de que Cuba comunista va a dejar de cooperar en el narcotráfico y el trata de personas. Y lo bizarro de todo esto es que estamos hablando de uno de los actores más activos en el narcotráfico. Estamos hablando de uno de los actores más activos en la trata de personas si juzgamos por el neoesclavismo de su sector médico. Entonces, realmente los Estados Unidos se haría un enorme favor en romper todo tipo de cooperación, porque no pueden confiar absolutamente en ninguna información que le den sobre el narcotráfico. Es más, yo diría que si el castrocomunismo dice en tal puerto van a entrar, olvídate que por ahí no van a entrar, búscalo en otro, porque precisamente estás hablando, o sea, la evidencia sobra de las conexiones entre el castrocomunismo, las FARC, los carteles mexicanos y la entrada de drogas hacia los Estados Unidos. Por favor, esto realmente, si no fuera de nuevo por la gran tragedia que atraviesa Cuba, esto sería como si el gobierno norteamericano va a perder sueño pensar que va a perder un gran aliado en la lucha contra el narcotráfico. El concepto de la importancia de privarle de recursos al régimen castrista para que no reprima, para que no cometa la barbarie, como en el caso de Xiomara, como en el caso de tantas otras personas, es fundamental. Eso lo tiene bien claro la administración estadounidense y sin lugar a dudas se lo está sintiendo el castrismo. Eso es ineludible. Su reputación en el mundo ha empeorado por precisamente todas estas cosas que han salido a la luz, no solo a raíz de el gobierno de Bolivia, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Brasil, con todo esto de una de las principales fuentes de ingresos que es
lo que podemos decir el neoesclavismo, trata de personas en cuanto al sector de salud, todo eso se le ha venido abajo gracias a todos estos imponderables que se une al tsunami que va en contra del régimen castrista. Me gustaría comentar contigo un interesante artículo que hay en Cibercuba del periodista investigativo José Alberto Gutiérrez, y te cuento por qué, ya que estás tocando este tema y hablaste del tráfico de los médicos, que explotó justamente en Brasil, y es que, de acuerdo con Gutiérrez, el comercio bilateral entre Cuba y Brasil tocó los niveles más bajos en los últimos 12 años, tras sufrir una reducción del 30% con relación a periodos previos a la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Las cifras son oficiales del Ministerio de Economía de Brasil. Al final del primer año de gobierno de Jair Bolsonaro, las exportaciones brasileñas a Cuba se quedaron en 265 millones de dólares, 23% menos que en el año 18, y muy lejos de aquellas cifras multimillonarias que llegaron a ser 450 millones de dólares durante las décadas con Lula y Dilma Rousseff. Dame tu lectura hasta dónde esto le aprieta el cuello a todos estos bandidos que desgobiernan la isla de Cuba. Mira, Cari, la economía ha sido utilizada desde el 1 de enero de 1959 por la dictadura castrista para los propósitos políticos de mantenerse en el poder. Por medio de la economía y todo lo que eso encierra, han podido pues encubrir operaciones totalmente dudosas, sucias, como ha sido la operación del neoesclavismo del sector médico, arrendando esa mano de obra esclava, amparado tristemente por la Organización Mundial de la Salud. Y el gran problema que tuvieron en Brasil fue que al salir el presidente Bolsonaro, que muy ligado y muy informado de las actividades de Cuba comunista y de todos los adherentes del Foro de Sao Paulo en cuanto a la subversión en el continente, pues se destapó, o más bien dio a la luz del mundo para que viera la realidad donde entre el 80 y el 92% del dinero es saqueado por el régimen castrista. Entonces, pues, vemos cómo en Bolivia, consecuentemente, vemos la misma realización. Estamos hablando, la mayor parte de los llamados médicos son agentes de la inteligencia, sirviendo propósitos de subversión, nada que ver con la medicina. Lo que te quiero decir, Cari, es que utilizan lo que parecería ser acuerdos comerciales para encubrir traspaso de dinero al castrocomunismo, porque sigue siendo un régimen parásito, sigue necesitando de recursos de afuera, pero lo hace de una forma que está cubriendo una realidad. El mercado cubano no es lucrativo, para nada. Entonces, lo único que vemos es, bueno, el Estado dictatorial cubano pues se compromete a comprar ciertas cosas, como lo vimos unos años atrás, cuando querían el acercamiento con los Estados Unidos, se convirtieron en los mayores compradores. O sea, los Estados Unidos, quien más le proveía de alimentos. Eso era para a ver si podían tentar a el empresario estadounidense. Una vez que establecen las raciones, todo eso se secó. ¿Por qué se secó? Bueno, porque lo que estaban buscando es el crédito respaldado por el contribuyente estadounidense. Entonces, todo estos rejuegos es la utilización de la economía para mantenerse en el poder en operaciones sucias, operaciones ilícitas, como es el encubrir y decir que se está haciendo determinados servicios, que se está proveyendo tales productos, cuando detrás de esos productos, en gran parte de ellos son defectuosos. Años atrás, aún estando Lula y Dilma en el poder, determinadas vacunas que estaban defectuosas, que los médicos brasileños hablaban de precisamente la deficiencia de todo lo que venía de Cuba, incluyendo parte de esos médicos, y vemos cómo pues no pasaba nada. Bueno, ya eso sale a la luz
Brasil, igual que cualquier democracia, no tienen por qué comerciar con Cuba comunista. No tiene ningún sentido económico. Si lo hacen es por solidaridad o por la influencia de sectores económicos que el régimen de alguna forma le está beneficiando, que sirven el papel de cortesanos en el cabildeo a favor de un régimen dictatorial. Pero duda tiene que quedar, duda no puede quedar que no es un mercado lucrativo, y Brasil está reflejando eso, ¿no? Que Brasil es un monstruo económico, no tiene por qué perder dinero y tiempo con Cuba comunista en el comercio. No, figúrate que hasta el recorte de las importaciones cubanas desde Brasil, pues ha sido salvaje. Y le llama la atención lo que Cuba importaba de Brasil: pollo, salvado de soya, residuos de la extracción de aceite, maíz, de grano, arroz entero y partido, aceite de soya, embutidos. O sea, era casi el 60% de las exportaciones brasileñas. Esto era como una manutención que había por parte de Brasil, porque me imagino que todo esto sería con tratados a créditos muy favorables para la tiranía castrista. Correcto, Cari. Por eso es que te digo, cuando miramos la fabricación y el desarrollo del puerto de Mariel con fondos de empresas estatales y paraestatales de Brasil, con el beneplácito de Lula y después de Dilma. Bueno, todo esto es parte de cómo opera el bloque socialista continental, que cómodamente tiene a La Habana como su centro de mando. Entonces, pues naturalmente, así es como se paga todo el asesoramiento, todo el entrenamiento en subversión. Este es el precio que tienen que pagar. Y naturalmente, pues Bolsonaro no iba a subvencionar el socialismo continental, y pues cuando tú le pones y sacas las cuentas, tú dices, pero esto no es rentable, esto no es negocio. Entonces, bueno, pues te doy las gracias, Julio, como siempre, por haber compartido con nosotros no solamente la actualidad internacional, sino también la actualidad de lo que en este momento ocurre en la isla de Cuba, mal gobernada, y en este instante, pues al frente de ella, alguien que sencillamente es la continuidad, y desde luego, al ser la continuidad, llevará sobre sus hombros el peso del rosario de muertes que ha tenido esa dictadura durante 60 años.